Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda una vez más Raúl Ruiz Temis para revisar con ustedes un nuevo tema que abonaremos a la sección de 10 minutos de café. Hoy quiero compartirles la temática de el género en psicoanálisis como preámbulo a una de las nuevas ofertas académicas que estará lanzando Universidad Sigmund Freud de México para todos y todas ustedes. Este tema del género en psicoanálisis es importante, sobre todo porque en nuestra clínica contemporánea existen cada vez más motivos de consulta que involucran la construcción sociocultural basada en el género con el cual se sienten identificados o no los y las pacientes. Por consecuencia, es imperativo que tengamos nociones al respecto para llegar a buen puerto con el tratamiento de estos pacientes y no replicar estigmas, estereotipos y algunos comportamientos o actitudes que pueden iatrogenizar el dispositivo clínico a la luz del desconocimiento. Entonces, el género en psicoanálisis es un tema poco explorado, pero muy interesante una vez que empezamos a detectar las líneas conductoras que nos permiten entenderlo. Hoy, por supuesto, tenemos mucha más información accesible y disponible para nuestra consulta, en contraste al menos a lo que era hace un par de décadas, y es por eso que hoy trataremos de trazar algunas historiografías al respecto. Muy bien. La noción del género en psicoanálisis aparece, al menos de manera rastreable por primera ocasión, en 1968 en la tinta de Robert Stowler. Él emplea el término género por primera ocasión como un tecnicismo para diferenciar lo que es el sexo de la identidad psíquica o social. Para Robert Stowler era necesario empezar a entender las diferencias entre aquello que está constituido anatómica, biológica, incluso si lo queremos pensar naturalmente, y que permite guardar relación entre los seres humanos y los animales, por ejemplo, la categoría de los seres vivos en su más amplio entendimiento, y aquello que es específico de la condición humana. Es por eso que entonces el género va a ser el que designe el sentimiento social o particular psíquico de la identidad sexual, mientras que el sexo va a definir la organización anatómica de la diferencia sexual. En otras palabras, cuando hablamos de sexo desde la lógica de Robert Stowler, y que es un convencionalismo que ya se acepta sin mayor dificultad a nuestros días, nos remitimos principal pero no exclusivamente a machos y hembras, con órganos sexuales particulares tanto a nivel interno como a nivel externo, con producciones hormonales diferenciadas, con algunas modificaciones corporales que pueden permitir determinados procesos que diferencian a un sexo y a otro, ¿no? Machos y hembras. En cambio, cuando hablamos de género, nos remitimos a la idea de lo masculino y lo femenino, y será aquella construcción dotada de expectativas que recaerán sobre los representantes del sexo en terreno social, es decir, lo que conocemos como hombres y mujeres. Cabe recalcar entonces que hombres y mujeres no es necesariamente una construcción biológica, es un designio de los grandes otros que nos atraviesan subjetivamente, culturalmente, socialmente. Es decir, lo que se espera de un varón y de una mujer es a partir del deseo del otro, con O mayúscula, o del gran otro como también lo conocemos. Entonces, de acuerdo con Stoller, el freudismo clásico estaba carente precisamente de una categoría que permitiera diferenciar la pertenencia anatómica de la pertenencia identitaria. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, la década de los 60, parecía que imperaba esta lógica corporalista, naturalista, biologicista de órganos sexuales igual a significado sexual.
y definitivamente para Stowler esto empezaba a ser insuficiente, sobre todo porque se empezó a dar cuenta que entre la pertenencia anatómica y la pertenencia identitaria podría existir una relación de asimetría radical, lo cual se demostraba sobre todo en la transexualidad. Evidentemente, de ahí se desplegaron amplios estudios para empezar a identificar las más diversas y específicas identidades sexuales en el terreno social, más allá de la heteronormada, que es entre sexos de grupos contrarios, varones y mujeres. Cercano a él, Natalie Simon Davis, una historiadora que se dice estuvo altamente influida por los aportes psicoanalíticos, pensaba como necesaria una nueva interpretación de la historia que tuviera en cuenta esta diferencia entre varones y mujeres, no solo a nivel sexual, sino también a nivel identitario genéricamente. Y una frase que lo expresa tal cual y que rescata Elizabeth Rodinesco en el Diccionario de Psicoanálisis, que es la fuente que tenemos de consulta, dicta lo siguiente: no deberíamos trabajar solo con el sexo oprimido, así como un historiador de las clases sociales no fija exclusivamente su mirada en los campesinos. Nuestro objetivo consiste en descubrir la extensión de los roles sexuales y del simbolismo sexual en diferentes sociedades y periodos. Entonces, a donde apuntaban ahora era a poder traer a las clínicas los elementos sociales y a la sociedad los elementos de la clínica. Una de las grandes críticas que van a hacer muchos teóricos y teóricas del género, ya sea dentro o fuera del psicoanálisis, es que precisamente estas aportaciones de los escenarios íntimos de pronto no llegaban a repercutir en los escenarios públicos y a la inversa, algunas manifestaciones que podrían generar conflictividad desde los escenarios públicos no eran tomadas en consideración desde los escenarios privados por dar peso a la dualidad y exclusividad, exclusión, división de mundo interno y mundo externo, realidad y fantasía. Eso progresivamente se fue integrando y haciendo que diferentes psicoanalistas, sobre todo en Argentina y en América Latina, tuvieran la oportunidad de hacer converger tanto teoría psicoanalítica como teoría sobre los estudios acerca del género. Los postkleinianos, entonces, sobre todo después de la muerte de Melanie Klein en los 60, empiezan a incorporar esta noción de género al grado tal que se afianza en los diferentes trabajos académicos que se van produciendo para empezar a afirmar que la diferenciación sexual, que se había limitado a las cuestiones anatómicas, siempre había sido de fondo una construcción cultural sin relación necesariamente directa con la anatomía. Es por esto, en parte, que debemos a que hoy podamos concebir la idea de que padre y madre en psicoanálisis no necesariamente repiten a papá y mamá respectivamente, sino a cuidadores secundarios y primarios, según corresponda, con las potencialidades de ejercer ciertas nociones de atención, de procuración, de sostencia, de metabolización, de manutención, y por consecuencia ya no están ligados específicamente a su corporalidad, sino a su construcción sociocultural, a las funciones que desarrollan en, para y con las subjetividades al cuidado de ellos, particularmente niños y niñas. De allí entonces también se afianza la idea de que cada individuo puede cambiar de sexo según el género que se asigna a sí mismo para salir del sometimiento impuesto por la sociedad. Y es ahí donde cobra también importancia y relevancia todos aquellos movimientos que pugnaron por la emancipación de las diversidades y las disidencias sexuales, genéricas, que habían estado oprimidas y silenciadas durante mucho tiempo. No es casualidad que precisamente en este entretiempo de los 60, 70, 80 fuera cuando más imperaron los movimientos feministas y los movimientos LGBT+. Otra psicoanalista, socióloga, que contribuye precisamente a los avances de la categoría de género en psicoanálisis
es Nancy Chodorow, quien en 1978 retoma la tesis clásica de los kleinianos sobre el objeto bueno y el objeto malo, la teoría de los objetos parciales, para afirmar que la distribución entre ambos sexos de las tareas que habitualmente se habían cifrado y asignado única y exclusivamente a las mujeres, condicía la potencialidad a una transformación radical y positiva para los niños y niñas desde sus identificaciones, pues ya no solo se verían determinados por las desigualdades culturales que habían imperado hasta ese momento, donde a lo mejor se primaba un padre varón proveedor y una madre mujer cuidadora, sino que ahora ya se podían alternar, se podrían socializar, se podían repartir ciertas actividades, ciertos roles, ciertas acciones, y no por eso recaía necesariamente en una cuestión negligente, perjudicial para la constitución de los proyectos identificatorios de los niños y niñas. Es por eso que en Estados Unidos, a partir de la década de los 70, la noción del género se incluye con fuerza para seguir estudiando las formas de diferenciación que el estatuto y existencia de la diferencia de los sexos inducía en esa determinada sociedad. Aquí los psicoanalistas que tuvieron mayor impacto fueron los de la psicología del yo, la psicología del self, algunos postcleinianos que no se limitaban a estar necesariamente en Inglaterra, sino que pudieron visitar Estados Unidos, en algún punto afianzar una clínica en este territorio y socializar sus aportaciones a la disciplina psicoanalítica. Es entonces cuando a partir de los 70s, 80s, el género pasa a ser una entidad moral, política y cultural, mientras que el sexo una especificidad anatómica. ¿Vale? Y es entonces conforme nuestra disciplina también progresó, que se fueron abriendo los campos de diálogo entre psicoanálisis, estudios sobre el género y disciplinas de las ciencias sociales como la antropología, la sociología, etcétera. Este breve recorrido, muy acotado y por supuesto sintético, es base para invitarles al Diplomado de Estudios Psicoanalíticos sobre el Género, donde estaremos abordando 4 módulos que nos permitirán entender la articulación entre género y psicoanálisis, revisando las particularidades de las feminidades, las masculinidades, algunas disidencias sexuales y, por supuesto, los abordajes clínicos. Cabe resaltar que nuestro temario estará distribuido a lo largo de 12 clases y en cada una de ellas tendrán la referencia primordialmente de autoras psicoanalíticas que han logrado hacer converger estas dos disciplinas, los estudios acerca del género y el psicoanálisis, brindándonos una línea de estudio por demás interesante y necesaria para nuestra contemporaneidad. Comenzamos el próximo viernes 4 de abril. Espero poder contar con su presencia y participación dentro y fuera del aula, por supuesto, a partir de la socialización del contenido que hacemos en Café Psicoanalítico o a partir de estos videos que abonamos a la sección de 10 minutos de café. Para más informes pueden contactar al área de control escolar y el área también de inscripción de estudiantes a través del número 33 11 95 02 75 o en la página de Unifroid www.unifroid.com, así como las redes sociales de la institución. Será un gusto para mí contar con su participación. Por ahora es todo de mi parte. Se despide Raúl Ruiz Temis con el gusto de cada encuentro. Hasta una próxima vez.